Bien, buenas noches. Vamos a comenzar, por favor. Y son tres participantes. No sé si algunos están con un tema de conectividad porque entran y salen. Entonces vamos a dar inicio, por favor, a este encuentro en el cual vamos a comenzar básicamente escuchando la participación de cada uno de ustedes relacionado a lo que viene a ser el tema de la representación. Cuáles son las distintas técnicas que se les ha puesto, qué es lo que han visto, si es que alguien ha podido profundizar algo más. Entonces comenzaremos por favor con Aarón. Quisiera escucharte sus opiniones respecto a la... Empecemos con los códigos de Gray. ¿Qué es lo que puedes explicarnos, comentarnos? ¿Cuáles son las características de la técnica de representación mediante códigos de Gray? Hola, Adelante, por favor, Aarón, te escuchamos. ¿me escucha? Sí, sin ningún problema, adelante. Adelante, Aarón, te escuchamos sin problema. Procede, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Para conseguir los códigos de Gray es necesario aplicar el operador lógico XOR para poder conseguir que se lleve a este código, ¿no? Me parece algo interesante, es algo que, si bien la idea de todos estos operadores es llegar a conseguir lograr una funcionalidad, por ejemplo, de llegar, no sé, resolver algún problema o poder alcanzar una solución, para mí ha sido un poquito confuso en algunos casos, porque al principio no podía identificar en términos de solución la representación que se estaba mostrando en términos binarios. Cuando hablan también de la parte de hexadecimal o la parte numérica que se puede manejar, según los rangos y también un poco sobre las representaciones de las colas que representan estos números, etcétera. Entonces, todo esto me ha parecido un poco al inicio mezclado, pero al final ya leyendo un poco con otros artículos y con las lecturas que nos ha mandado doctor, entonces ya he podido identificar un poco más claramente y he podido entender de que ciertos artificios matemáticos o en realidad ciertas, ciertas decisiones que se van tomando, ciertas características como justamente estos códigos de Gray permiten alcanzar el objetivo, que es alcanzar la solución y de una manera más óptima, ¿no? Básicamente eso, doctor. Perfecto, Aarón, gracias por tu participación. Vilenia, ¿tienes acceso a micrófono, por favor, para que puedas complementar algo más? ¿Cuáles son las características del código Gray? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la importancia del operador XOR en este tipo de códigos? Al no tener micrófono, te agradezco puedas darme tu opinión a través del chat. ¿Cuál es lo que te decía? ¿Cuál es la importancia del código de Gray? ¿Cómo funciona el operador XOR? ¿Cuáles son sus características? Entonces, mientras tú vas escribiendo la misma pregunta, por favor, Víctor, te agradezco que puedas darnos tu opinión, tu parecer, cuáles son las características que has encontrado. ¿Cómo te enfrentas vos a este tipo de nomenclatura, a este tipo de lectura, considerando que vienes de un área de formación que no tiene absolutamente nada que ver con el área técnica, ya sea informática, electrónica o alguna rama afín? Buenas noches, doctor. Eh, Estaba leyendo, bueno, son dos preguntas. La primera es respecto a este desafío de brecha disciplinar, que en cierta manera, por el hecho de que no estamos llegando a generar códigos o a prácticamente hacer la programación en sí, no resultó muy complicada para mí. Y en cierta manera, muchos de los procesos que estoy viendo y estoy acercándome, en realidad un poco con la ayuda de Aarón, que en cierta manera es de la disciplina y me ayuda en algunas cosas, pero en cierta manera me doy cuenta que hay harto razonamiento lógico por detrás. Y ese es creo que es mi apoyo teórico que está ayudando a entender muchas de las cosas. Como en este caso, por esto con la función de Gray, ¿no? En cierta manera yo veo que todo se trata de resolver, y dentro de la ciencia de la computación, sí, ¿no? Con esto de los números binarios o la álgebra booleana, pero esta función de Gray veo como dice en el texto, principalmente en el texto que usted nos ha enviado, y he tratado de buscar otra información que en cierta manera dice lo mismo. Hay muchos textos que tienen las mismas características, incluso los ejemplos.
De todos modos, veo que las funciones de Gray lo que están haciendo es tratar de ir un poquito más allá, porque se dan cuenta que hay algunos números dentro de la lógica binaria que son un poco difíciles de traducirse o trabajárselos. Entonces, esta persona de Gray lo que ha hecho es tratar de mostrar una nueva forma de ordenar estos números binarios para tratar de entender o aplicar y encontrar incluso significados en binario de números que normalmente son más difíciles de trabajarse, ¿no? Ahora, en la siguiente función que me imagino que vamos a hablar después de los números reales, es donde un poco más se comprende esto, porque ya va a un nivel superior, ya no solamente con las funciones de Gray, que ya es un primer nivel, yo digo, ¿no? Y está yendo un poquito más a ir un poco más allá de lo binario. Y en el mismo texto dice, ¿no?, en alguna parte de que muchos normalmente se acercan más a aceptar alfabetos grandes, otros alfabetos pequeños, todo. Y esto de las funciones de Gray ayudan en cierta manera a ir en ese camino de ir más allá de los números binarios. Perfecto, gracias Víctor. Entonces, tú has hablado claramente y has dado una definición bastante interesante, no dentro de lo que es el concepto del código de Gray, pero existe un razonamiento lógico, ¿verdad? Entonces, si tenemos la capacidad de hacer un estudio basado en un razonamiento lógico y con una lectura obviamente de respaldo, sí vamos a poder entender, vamos a poder comprender toda esa lectura que en cierto momento puede convertirse hasta en difusa, ¿verdad? Por los términos que se utilizan, porque hay que tener un cierto nivel de abstracción. Ahora, tú también mencionabas el hecho de desarrollar código. En un programa de doctorado, pues el código no es parte, personalmente, y ese es el enfoque que yo le estoy dando al módulo, no es parte de la formación doctoral, ¿verdad? El hecho de poder llevar adelante programación, desarrollar código, algoritmos, se puede trabajar a nivel de equipos. Sería interesante, y esto yo se los voy a plantear al CETIC para que a través de ellos pueda llegar a la Universidad Siglo XX, de crear toda una estructura, que algún momento yo lo había planteado por otra universidad, en la que se incorporen estudiantes de licenciatura que ya tengan que hacer la tesis o el proyecto de grado y estudiantes de maestría. Entonces, en una estructura piramidal es mucho más fácil trabajar en equipos de investigación. Y si vemos en este caso, ustedes como doctorantes se dedican a hacer las investigaciones, buscar los fundamentos teóricos, armar una estructura, tener todos los conceptos claros y empezar a generar nuevas ideas. Y pues no va a ser labor de ustedes el tener que bajar a código de programación o buscar los lenguajes que sean los que se necesitan, sino más bien esto va a otros niveles, que puede ser desarrollar en una especialidad, en una maestría, o al nivel más bajo, que sería en una licenciatura, cuando sí se necesita hacer este tipo de desarrollo, ¿verdad? Ustedes están en una formación posgradual de alto nivel, en el cual la conceptualización, la teorización, tienen que ser las puntas de lanza para poder llevar adelante todo el proceso de formación por el cual ustedes están apostando. Ok, gracias Víctor. Pasaremos con Willy, por favor, si tienes acceso al micrófono. ¿Qué más podríamos complementar sobre este primer tema que estamos viendo en cuanto a lo que es el código, los códigos de Gray para representación? Adelante, por favor. Bien, Willy, yo tengo tu respuesta en el chat. Asumo que no tienes acceso a micrófono, no hay ningún problema. Juan Pablo, ¿tienes acceso a micrófono? Ok, entonces, Juan Pablo, ¿qué más podrías complementar? No he visto en qué momento exactamente has llegado de lo que compartían tus compañeros, pero la importancia que tú podrías encontrar en el código, en los códigos de Gray, ¿qué ves o qué es rescatable de esta manera de representación? Vamos a irnos a la segunda forma de representar, que es la codificación de números reales. Si recordamos un poco nuestras primeras armas en programación, el manejo de enteros y el manejo de números reales, veámoslos de una forma más general, de punto flotante, siempre se convertían en un tema de conflicto, ¿verdad? Primero por los operadores los identificadores con los cuales vamos trabajando, cómo tenemos que definir las variables, y luego si nos bajamos a una representación binaria, teníamos ya ciertos grados de complejidad
por la misma complejidad que tienen los números reales en su representación. Entonces, comenzaremos contigo, Víctor. Algo ya mencionabas cuando dabas tu opinión, ¿cómo se podría aplicar, cómo ves vos el tema de la codificación de los números reales y cuál la incidencia que tiene en la manera de representarse para lo que viene a ser algoritmos genéticos? Les pido y les agradezco en el caso de Vilenia, Juan Pablo, Willy, que no tienen acceso a micrófono, puedan pasarme sus opiniones a través del chat. Gonzalo Conde, que acabas de llegar, no sé si tienes acceso a micrófono. Si no lo tienes, por favor, te agradezco puedas hacer tu participación a través del chat, dándonos a entender o a conocer cómo se maneja la representación de los números reales. Adelante, Víctor, por favor. Hola, doctor. Lo que en realidad para mí también significaba un poco de una dificultad es de que para bajar al lenguaje de la computación, un ejemplo, un carácter, teníamos que llevarlo a binario, a un byte, ¿no? Esto de los números reales me parece, digamos, un avance en relación a los códigos de Gray, porque aquí dice, ¿para qué vamos a utilizar los números binarios si podríamos directamente utilizar los números reales o las aplicaciones del mundo real? Y ahí dice, ¿no? El uso directo sería, un cromosoma funciona mejor en la práctica funciona mejor con un número binario que con la práctica con un número real que con los números binarios. Entonces, claro que un número real va a estar representado también por un byte, ¿no? Por los 8 bits, pero aquí me parece mucho más claro, digamos, poder entender esto para representar, por ejemplo, esto dentro de los algoritmos genéticos. Cuando se trata de sacar los caracteres, digo, los valores de un padre o de dos padres, representar todo eso me parece como doble o triple, digamos, trabajo el ir de nivel de lenguaje o de nivel de alfabeto, si se queda de uno al otro. Con números reales, aunque creo que también va a necesitarse bajar a número binario ya para meterlo al lenguaje, me parece mucho más entendible en ese sentido, ¿no? Porque, como dice en el mismo texto, me parece ser más significativo el trabajar con los números reales. Ok, perfecto. Una aproximación más a lo que vendría a ser el mundo real y no estarnos basándose en una representación de unos y ceros, que inclusive podría ser muy perfectible a lo que no sucede en el mundo real, ¿verdad? Sí, exacto, doctor. Ok. Aarón no está. ¿Alguien más que tuviese la posibilidad de poder participar? Aarón, estás, pero no te podía ubicar. Sobre el tema de la representación de números reales, de la codificación con números reales, ¿qué podrías complementar en base a la opinión que nos dio Víctor? Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que argumenta Víctor. O sea, básicamente es poder manejar en el alfabeto tradicional y entendible para que se pueda llevar al código máquina, ¿no? Sin embargo, también en la lectura nos indica de que esto puede generar algún tipo de problemas erráticos, ¿no? Es decir, de que cuando se esté trabajando con este tipo de números, es probable de que las soluciones, yo lo imagino así, ¿no? Que las soluciones que puedan alcanzar por las variaciones de algunos números puedan salir erróneas o puedan salir, o puedan consumir tal vez bastantes recursos, porque al tratarse de números reales, y estos en algún momento tendrán que convertirse a números binarios en términos de cuando se esté llevando un programa, entonces puede producir bastante consumo de recursos cuando se esté trabajando también con los puntos flotantes y otros que también menciona la lectura, ¿no? Sin embargo, para poder entender y poder llevar a cabo tal vez ejemplos más complejos, me parece una idea interesante. Eso sería mi aporte, doctor. ¿Qué tipo de errores, qué Hola, riesgos, doctor. qué tipo de errores, qué tipo de riesgos ves al respecto, Aarón? Luego te escuchamos, Víctor, si es que quieres complementar algo. Bueno, los principales riesgos que veo, uno es, como usted mencionaba también, es el manejo de los puntos flotantes, es decir, de las comas, ¿no? Y las representaciones que esto van a llevar a formar. Otro riesgo que también estoy pudiendo identificar o que lo estoy imaginando a partir de la lectura es justamente el uso de los recursos en términos de máquina, en términos de hardware, para poder hacer las operaciones.
cuando nosotros estamos trabajando con números reales y estos van a ser representados bajo un programa al código binario, entonces aquí van a sufrir algunos cambios. Va por ahí más o menos, doctor. Víctor, ¿algo querías complementar? Luego me voy a ir con algo que Sí, nos escribe Willy sí, y doctor, ver cómo gracias. podríamos ir En con realidad, eso. en realidad es justamente con lo que dice Aarón y lo que planteaba en un principio, ¿no? Si bien esta forma de trabajar con números reales es mucho más cercana para la realidad, esto puede aplicarse justamente con la propuesta que usted hizo. Un ejemplo, si un programador que genera el código va a trabajar solamente con números binarios, va a estar muy adentrado solamente en el lenguaje de la computadora. Un ejemplo, pero yo que no tengo conocimiento preciso o por lo menos un conocimiento básico para hacer un código, probablemente pueda reflejar en un mundo real de mejor manera con números reales. Entonces esta otra persona que va a generar el código puede entender mucho mejor mi nivel de percepción para que ella lo lleve a números binarios y ahí sí se puede llegar hasta la máquina, ¿no? Y creo que ese es el mensaje un poquito de los demás mensajes, de los demás códigos o formas que en cierta manera quiero apoyarme en lo que ha dicho Aarón. Eso es gracias, doctor. Ok, gracias. Willy nos menciona que el número puede ser infinitamente grande tal como se lo quiera interpretar o representar, pero la representación de este número va a estar en función de las capacidades que vaya a tener el computador, ¿verdad? Entonces esto va a estar restringido a la dimensión, al tamaño que se tenga, a las características de un equipo. Si vemos un poco en la historia cómo han ido evolucionando los equipos, ocupémonos del 80 para arriba, ¿verdad? XT, AT, 286, 386, etcétera, etcétera, etcétera. El manejo de números ha ido creciendo potencialmente y obviamente su representación. Ahora viene mi pregunta, ¿los algoritmos genéticos en qué nos van a ayudar? O sea, ¿cuál es la idea de aplicar? Hemos visto dos solamente, tenemos todavía por delante para analizar algo más, pero ¿cómo nos van a manejar, cómo nos van a ayudar los algoritmos genéticos al utilizar este tipo de codificación? ¿Qué es lo que ustedes han entendido? ¿Qué es lo que ustedes pueden deducir de la aplicación de este tipo de representación a partir de los algoritmos genéticos y la resolución o simulación de problemas como se quiera ver? Para quienes no tienen acceso al chat, por favor, perdón, al micrófono, les pido que puedan mandarme las respuestas por escritura y en el caso de Aarón y Víctor que están con acceso al micrófono, los escucho. Adelante, Hola, Víctor. doctor. Sí, En realidad creo que la respuesta creo que es como Willy Portugal escribe en el chat, ¿no? Si bien se puede hacer programación o generar este tipo de códigos de manera estándar o de manera convencional, el apoyarse en esto de la teoría darwiniana o del caso de los más aptos, todo, significaría seguramente temas de optimización, ¿no? De generar mayores insumos para que lo que se quiera generar como una respuesta a un problema en términos de programación sea lo más óptimo posible. Creo que ese es el núcleo de todo esto. ok, gracias. Aarón. Hola. Sí, adelante. Sí, complementando un poco a lo que dice Vico, sí, yo también considero de que los algoritmos genéticos en realidad están buscando la manera más óptima de resolver un problema y sobre todo poder escoger las mejores soluciones o poder dar las mejores soluciones en función a todo un banco de soluciones que ya se tiene, ¿no? En función de las generaciones. También a partir de algunas lecturas que he podido ver para contestar el foro, se ha podido identificar que uno de los limitantes junto a estos algoritmos genéticos que conlleva es justamente el consumo de los recursos en términos de hardware. Entonces, no solamente se busca el tiempo o la solución más precisa, sino también, perdón, no solamente se busca el que se encuentre una solución y que sea la más óptima, sino también que ésta sea, que consuma un tiempo mínimo, porque puede haber una solución que sea la más precisa, sin embargo, pueda consumir bastante tiempo el poder llegar a esa misma solución o que se lleve a cabo. Por otro lado, puede haber una solución que tenga, tal vez no sea la más óptima, pero que sí alcance el objetivo, que tome un poquito más, que sea un poco más cercana, pero que no consuma tanto recurso y pueda llegar a alcanzar el mismo objetivo.
No sé si me dejo entender, doctor. Sí, efectivamente, tenemos dos respuestas de Juan Pablo y una primera que nos mandó Willy, ¿verdad? La optimización, ¿verdad? A partir de un conjunto de soluciones o de un espacio de soluciones, como nos menciona Juan Pablo, lo que se busca es optimizar o buscar el óptimo. En la primera reunión que tuvimos hablábamos justamente de ese aspecto, de que los algoritmos genéticos a través de su aplicación van buscando la mejora continua. De una a otra generación lo que se busca es tener, en el caso de la programación, mejores algoritmos, mejores soluciones, mejores entornos, y obviamente es un proceso de aprendizaje continuo en el que se va trabajando. El tercer elemento o modelo de representación nos habla de longitud variable, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué es lo que ustedes pueden deducir? Lo esencial, la esencia de lo que vendría a ser la representación de longitud variable. Bajo el mismo principio que las anteriores participaciones, por favor, les agradezco a través del chat y en este caso iremos primero con Aarón, luego con Víctor en el uso de micrófono. Hola, doctor. Aarón, adelante. Bueno, justamente como menciona el subtítulo, que es las representaciones de longitud variable, se refiere un poco a cómo esto se va a poder representar, ¿no? Los alfabetos en realidad que vienen a ser representados ya sea por el formato, ya sea en el formato binario. Entonces, justamente aquí cuando estábamos mencionando un poco sobre los puntos importantes y también un poco de cómo estos se van a llegar a mostrar para poder alcanzar las soluciones. Ok, gracias. Vic, algo que puedas complementar y les pido a los otros tres participantes, o cuatro, perdón, puedan hacerme llegar sus opiniones a través del chat. Hola. Eh, bueno, esta forma no la he entendido muy bien, pero lo que se me ha quedado en el sentido de la forma que plantea es de que todas las formas de proceder hasta vistas hasta ahora trabajan dentro de una estructura que se denomina ordenada. Y esta alternativa da la opción de trabajar de una manera distinta que se la describe como desordenada, porque se asume de que los cromosomas no necesariamente van a tener una misma longitud. Entonces, esta alternativa permite intercambiar o mezclar longitudes de cromosomas y lo que se denomina longitud variable, ¿no? Eso es lo que más o menos se llega a entender de esta forma, doctor. Perfecto, gracias. ¿Y quiénes están, por favor? Ok, Willy, si puedes extender un poco más lo que acabas de mandar, ¿no? Que el código que depende de los datos. Entonces, eso es importante dentro de lo que estamos hablando en este instante de una representación que está basada en un tema de longitud variable. Para terminar este tema de las representaciones, la representación de árbol. Las características básicas en lo que vienen a ser estructuras de datos, aplicando ya técnicas de búsquedas avanzadas en inteligencia artificial, los grafos y obviamente su posterior representación mediante árboles tienen sus características, tienen sus dificultades. ¿Qué podemos hablar, qué pueden mencionarme respecto a la representación de árbol para algoritmos genéticos? Adelante, Víctor, por favor, esta vez. Hola, doctor. Bueno, en realidad lo que he visto de los árboles, porque hay varias alternativas que muestran el texto, ¿no? O sea, varias formas de trabajar. La idea es, pero apoyarse en esta forma de entender los algoritmos genéticos desde el punto de vista de los grafos, ¿no? Como es la diagramación de los árboles. Hay varias opciones, ¿no? La que me pareció importante era esa de que mostraban, no recuerdo cómo se llamaba, eran no me acuerdo muy bien, pero era algo de anidados, ¿no? En la cual se agarraba, por ejemplo, una parte del árbol que se creía importante y se la reproducía en un hijo. O lo que se hacía era agarrar o representar los valores de un padre y del otro padre en términos de árboles. Entonces lo que se hace es agarrar partes de árboles u hojas, si se quiere, que eran importantes y se iban reemplazando, cosa de que el hijo iba a resultar de la construcción de esta cruza de árboles, ¿no? Entonces, me parece una forma más gráfica de entender esto, que si damos valores, por ejemplo, a las ramas de los árboles,
Podríamos sacar también códigos binarios, ¿no? Pero esta es una forma, me parece que mucho más gráfica como para entender o trabajar esto de los algoritmos genéticos. Yo veo que está un poco más clara y por sobre, o sea, como para trabajarlo mucho más, de manera mucho más óptima que la parte de números reales o de longitud variable o el código de Gray. Ok, gracias, Víctor. Aarón, si hablamos en términos de capacidades de memoria, posterior almacenamiento, ¿cómo ves la utilización de la estructura de árbol para representar algoritmos genéticos? Doctor, gracias. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que sería una solución más óptima, ¿no? Porque también dentro de los árboles lo que se maneja son los operadores lógicos y también tiene relación un poco en poder escoger los caminos mediante el azar, según según el acápite que estábamos viendo. Entonces considero que las estructuras ya están más definidas y es un poco como que ya se identifica, ya sea, si bien se está utilizando el azar para poder ir por un camino o por el otro, pero ya se tiene un poco más claro hacia dónde se va a llegar. Entonces me parece que los árboles tendrían que consumir mucho menos recursos que algunos otros métodos, ¿no? Ok, voy a pedirle a Vilenia que extienda un poco más la respuesta que me pone, que indica, los árboles ayudan para contrarrestar la lógica de óptimos locales, que es propio de los árboles de decisión. Entonces, ¿cómo podrías extender esta tu explicación, por favor, mediante texto? Y se las lanzo la pregunta. ¿Cuál es el riesgo que corremos entonces al manejar una estructura o una representación mediante árboles, tomando en cuenta las características propias que tiene este tipo de representación? Aarón, Víctor, para que puedan ir opinando. Hola. Yo creo que la dificultad puede darse en el término de que en algunos árboles se utilizan los operadores lógicos, ¿no? Entonces, para captar, digamos, un valor dentro de los algoritmos genéticos, tuviese que recorrerse todito el árbol o subárboles o ramas. Ese creo que puede ser, si bien optimiza en el sentido del entendimiento, pero creo que en términos de ya de operativizar, si se quiere esto, creo que ese puede ser una complicación que puede tener muchos operadores lógicos dentro de los tramos de los grafos. Gracias, Aarón. Doctor, sí, bueno, el mayor problema que puedo considerar también es relacionado a la parte del azar, ¿no? Que pueda escoger al azar un poco los caminos por el cual va a ir y este pueda llegar a afectar de alguna forma en términos de recursos. Básicamente eso, doctor. Hola, doctor, ¿se escuchó mi respuesta? Sí, Aarón, perdón, se escuchó tu respuesta. Yo me olvidé prender mi micrófono y estaba hablando aquí en silencio. Entonces les decía, gracias por sus participaciones. Si hay alguien más que tuviese acceso a micrófono, por favor, y pueda compartir sus puntos de vista, hay dos opiniones que son breves, pero concisas y directas al caso. En el caso de Willy, nos dice el árbol se podría extender, ¿verdad? Un crecimiento, entre comillas, llamémoslo incontrolable. Y esto obviamente conlleva a la respuesta que nos da Gonzalo Conde, que se descarte o la posibilidad de descartar la solución más óptima. Bien, ya yendo a la última forma de representación, que es el algoritmo genético estructurado, ¿qué es lo que podemos estructurar? Perdón, ¿qué es lo que podemos deducir de esta técnica de representación? Pásenme las respuestas por chat, por favor. Y si alguien más tiene acceso a micrófono, le pediría que pueda participar directamente. Adelante, por favor. Iremos con el orden Aarón, Víctor. Me van escribiendo los que no tienen acceso a micrófono. Y si alguien tiene, por favor, tómese la libertad de poder opinar. Adelante. Doctor. Sí, adelante. Sí, en realidad, lo que planteaba Willy, que diga que el árbol sea muy extenso, en realidad eso es lo que yo quería decir hace un momento, porque se va a hacer muy largo y se puede, en vez de optimizar, hacer un poquito más pesada el tramo. Y lo que dice Gonzalo es verdad, que la solución que se descarte la solución más óptima, ¿no? Esta última alternativa del algoritmo genético estructurado,
como dice en el mismo texto, es una mezcla de los árboles y la primera que hemos visto. Esta creo que es la alternativa que puede dar solución a justamente a lo que plantea Gonzalo Willy, porque si se ve incluso en el ejemplo gráfico que tiene, aquí puede hacerse o puede evitarse el que sea muy extenso el problema, y además de que no se descarte la solución, porque como se puede, en el gráfico, yo más o menos me he tratado de ubicar por el gráfico que muestran el ejemplo gráfico, es una especie de anexos que se puede trabajar. Si se necesita cambiar un valor, se puede recurrir a la estructura del árbol, pero luego se vuelve a la linealidad del trabajo que se está haciendo. Gracias. Perdón, antes de continuar, Willy, la pregunta estaba relacionada con la última forma de representación de algoritmos genéticos, el algoritmo genético estructurado. ¿Qué es lo que podemos recuperar de acá? ¿Cuál es la esencia de este modelo de representación? Y les lanzo una pregunta general. ¿Ya? De las 5 notaciones de representación que tienen en el texto, ¿cuál la tomarían como primera opción? ¿Por qué? ¿Y cuál la descartarían? ¿Y por qué? Entonces, tomémonos un par de minutos, unos 2 minutos, suficiente. Hagamos una reflexión de cuál consideran la mejor, ¿verdad? O sea, la óptima, y cuál sería la que la descartarían. Y en ambos casos quisiera tener la justificación, es decir, no sé, códigos Gray por tal motivo y representación de árbol por tal otro motivo, y me pasan sus respuestas a través de la escritura, y en el caso de Aarón y de Víctor, y si alguien más tiene, insisto, en este micrófono, escucho su participación. Entonces, 1 minuto y medio, 2 minutos para una autorreflexión rápida y poder lanzar la respuesta. Ok, los escucho, por favor, vayan mandándome sus respuestas. Los escucho, Aarón, Víctor. Empezaremos con Aarón. ¿Cuál es la que eliges como la mejor, entre comillas, forma de representación? Y luego, Vic, ¿cuál es la que descartarías? Por favor, adelante. Hola, doctor. Gracias por la pregunta. Bueno, desde mi punto de vista, creo que que la representación más sencilla viene a ser los códigos de Gray, ¿no? Porque la aplicación bueno, la forma de representación no es complicada, es solamente aplicar un XOR. Consideraría que que la representación mediante los árboles me vendría a ser, si bien una solución óptima, pero como mencionaban un poco los compañeros y un poco también en algunos casos que he podido ver en pregrado, esto se puede llegar a complicar bastante y puede extender demasiado una respuesta. Entonces, yo me iría por lo más simple, que sería justamente los códigos de Gray, doctor. Ok, gracias. Víctor. Hola. En realidad yo creo, o sea, para mí, para dar a entender una forma de pensar en términos de programación genética, creo que a mí me resultaría mucho más hacerla en números reales. Ahí yo creo que podría replantear todo el pensamiento que se tiene respecto a la programación genética, y ya eso pudiese transmitir, digamos, a otra persona que pueda llevarlo ya a otro tipo de representación que sea mucho más acorde para la computadora. Por ejemplo, si yo trabajara directamente con el último modelo, por ejemplo, de las representaciones estructuradas con árboles, que me parecen las más óptimas, yo no la pudiera trabajar porque es como mezclar o fusionar dos tipos de representaciones. Pero en la forma en la que yo adecuaría mucho más como para poder plasmar una solución o la mejor solución, yo creo que me inclinaría por la de los números reales. ¿Y cuál descartarías? Yo descartaría la de los códigos de Gray, porque si bien dejando a un lado los códigos de Gray, solamente con codificación binaria ya se genera una serie de dificultad, el hecho de trabajar con códigos de Gray en los cuales se va haciendo una especie de nuevo alfabeto, también binario, yo creo que complicaría mucho más, ¿no? Entonces yo preferiría, digamos, algo que me permita trabajar en mejor medida o plasmar en mejor medida la solución que se puede encontrar. Los códigos de Gray, eso es lo que yo veo. Yo prácticamente veo, según lo que he leído en el documento, de esto no he leído más, solamente en el documento de códigos de Gray, porque me ha parecido súper claro.
En general se llega a trabajar con la misma codificación. Los ejemplos que muestran para volver a plantear un carácter son casi los mismos, ¿no? Entonces sería un poco complicado. O quizás lo mismo que hacer con un lenguaje binario. Gracias. No nos olvidemos que la elección de cualquier medio de representación, de trabajo, de desarrollo, en cualquier área de formación o de la vida, va a depender de qué problema tengamos que resolver, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo nos dice, la representación depende del problema a resolver. Efectivamente, ¿verdad? Van a haber nuestros, entre comillas, preferidos y los descartables, pero normalmente lanzar a priori una respuesta, decir, tomo esto o descarto aquello, puede llevarnos a cometer cierto tipo de errores. Pero entendamos un poco primero la respuesta que nos diste, Aarón. Tú tomarías código de Gray por la simplicidad, ¿verdad? Ahora, esa simplicidad será que te va a permitir representar cualquier tipo de modelo, te va a permitir resolver cualquier tipo de problema, ¿verdad? Posiblemente ahí tengamos ya algún tipo de conflicto, ¿verdad? Luego Willy nos dice que él manejaría el tema de grafos. Y en alguna de sus respuestas escritas, si es que han podido leerla, menciona que al trabajar con grafos o con árboles, manejamos pesos. Y a veces más allá de manejar pesos, estamos manejando funciones, ¿verdad? Entonces el manejo de funciones matemáticas nos permite llevar adelante una mejor performance, un mejor trabajo, a pesar de lo complejo que puede ser el manejar este tipo de estructuras y a pesar del gasto de memoria que tenemos, su representación. Pero estamos, acuérdense, buscando unas representaciones óptimas y que nos permitan llevar adelante una optimización. Si no estoy equivocado, Willy, tú eres del área de telecomunicaciones. No estoy seguro, disculpa si me equivoco, pero si es así, es justamente la orientación que tú le estarías dando para lo que vendría a ser la forma de poder llevar adelante el tema de ruteos, que en algún momento habías hecho la consulta, ¿verdad? En el caso de informático, ok. Vilenia nos dice, ella utilizaría la representación de cadenas de longitud variable porque le permite hacer una representación abierta, ¿verdad? Entonces en esto vamos a tener nosotros pues que trabajar según lo que vayamos a querer representar. Cómo vamos a manejar, qué es lo que vamos a utilizar y cómo vamos a llevar adelante la representación. Bien, avancemos un poco y vayamos a conversar de algo que había quedado en discusión y en este punto o en esta unidad les puse como una unidad de investigación, hablar sobre la función fitness o la función de aptitud. ¿Qué más podemos complementar? ¿Qué más se ha podido encontrar respecto a esto? Porque si recuerdan, bueno, quienes estuvieron simultáneamente con Víctor, Víctor hacía una observación e indicaba que la función de aptitud y la función fitness, junto con la función de evaluación, tenían un comportamiento distinto en cuanto a su forma de concepción y cómo se estaba explicando, cómo se estaba discutiendo en esa sesión con sus compañeros. Entonces quisiera escucharlos, escríbanme los que tengan una respuesta escrita y en el caso de Aarón y Víctor, ¿qué podríamos decir, qué podríamos hablar y complementar sobre el manejo de una función fitness, una función de aptitud, una función de evaluación? ¿Qué más se ha podido complementar respecto a este tema? Adelante. Hola, doctor. Sí, adelante. Bueno, de hecho, yo no recuerdo haber estado en o bueno, precisamente, justamente para ampliar sobre la función fitness o la función de selección y la de evaluación. Pero bueno, básicamente a partir un poquito de las lecturas y claro, para poder identificar y poder entender un poco más sobre todo lo que estamos viendo, he podido identificar que estas funciones están, y algo que me ha llamado mucho la atención, que no solamente se va al valor que se le da para alcanzar la solución, es decir, más allá de hacer o de identificar un operador,
y este nos vaya a ofrecer una solución que sea la satisfactoria en términos de tiempo y otros. También he podido ver que utilizan no solamente una comparación en términos de algoritmos genéticos, sino también otro tipo de algoritmos para poder alcanzar una solución a un problema. Y esto también está relacionado al tiempo que van utilizando o al tipo de recurso que van consumiendo. Entonces son diferentes aspectos, ¿no? Y yo diría desde mi punto de vista, doctor, que, bueno, que la función fitness, la función y las otras funciones son bastante importantes, pero son un poco también dependiendo del tipo de problema que estaríamos tratando de solucionar, ¿no? Y en ese tiempo también se daría un poco la selección del tipo de algoritmo o del tipo de solución que vayamos a escoger. Ok, gracias. ¿A quién más escuchamos, por favor? Hola, hola doctor. Sí, adelante. Eh, en realidad, la confusión que creo que generé era en el sentido de que yo había revisado algunos documentos, algunos textos adicionales respecto a esto y encontraba, bueno, no, ahorita no tengo el dato preciso de cuál era la fuente, pero encontré en dos principales documentos en los cuales hacían entender de que la función fitness estaba subcompuesta por dos funciones, que la de aptitud y la de evaluación. ¿Por qué? Porque cuando se hacía el modelo, cuando se trabajaba el modelo, en realidad la función fitness debería apoyarse en ese modelo, de acuerdo a ese modelo de aptitud que se había hecho. Y cuando se estaba haciendo el fitness o el ejercicio, se estaba haciendo una función de evaluación para ver o seleccionar los individuos de la población. Entonces, yo había entendido de que esta función fitness en cierta manera implica esos dos pasos, ¿no? Que podía, yo lo manejé como, digamos, subfunciones como para entender una desagregación. Pero en cierta manera lo que entendía era de que esta función fitness tiene dos momentos. Uno en el cual se hace la función de aptitud, en la cual se trabaja de acuerdo al modelo, se trabaja el modelo, el patrón, el individuo ideal o el individuo representativo, y después se empezaba a hacer la evaluación de la población en relación a este modelo. Entonces, eso yo comprendí dentro de la función fitness. Ok, eso hay que aclarar, ¿no? O sea, es función fitness o función de aptitud. Obviamente, la primera fase es llevar adelante la función fitness o o función de aptitud, como se la quiera ver, y luego es que se lleva adelante la evaluación, ¿verdad? Entonces, es un temita que hay que repasarlo, por favor. Hay que darle una ojeada ya para tener claro el mensaje. Ok, vamos a concluir acá, por favor. El próximo domingo, si no me equivoco, según cronograma, tienen que hacerme llegar ya sus artículos. Si no me equivoco, está publicado para el 29 de octubre. Entonces, para que evitemos tener cualquier contratiempo, les agradezco puedan pasármelo con el tiempo necesario. Ya se había hecho la aclaración que el trabajo puede ser realizado por dos personas, pero la entrega es individual, ¿verdad? O sea, esto no hay ningún problema. Entonces yo me estaría despidiendo hasta la próxima semana para poder concluir con el último tema que ya, si no me equivoco, entre hoy y mañana tienen que subirlo, lo que vienen a ser funciones avanzadas y otras características de los algoritmos genéticos. Así que tengan un buen fin, bueno, una buena semana, porque fin de semana ya no nos queda nada y será hasta la próxima reunión que nos veamos.